Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en el segundo espacio del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, el segundo espacio FAMUD de esta semana, con una invitada especial y, como siempre, a cargo de nuestra compañera María Elisa Acosta. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho, Santi, Ariel. Bueno, un placer hacer el segundo espacio FAMUD de la semana, con una invitada más que especial hoy, y porque nos vamos a meter en un nuevo terreno del deporte, en Mujeres Liderando. Y esta mujer que es multifacética, yo siempre digo que el día para mí tiene que tener 36 horas, y claramente me parece que esta mujer lo mismo por todo lo que es, y pues me encanta a mí presentar el currículum de las personas que pasan acá por Espacio FAMUD. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra entrevistada es coordinadora académica de la Diplomatura Universitaria en Béisbol, Softball y Béisbol 5, fue manager hasta fines del 2018 de las selecciones nacionales sub-15, sub-18 y sub-20, es actual entrenadora de la Down junto al equipo masculino de la categoría mayor, es coach de bateo, trabaja con el softball también en el Club Atlético Ituzaingó y en el Club San Juan de la Plata con la categoría de mujeres, es docente de lengua y literatura, es licenciada en ciencias de la comunicación y es entrenadora del seleccionado juvenil de softball y de las juveniles de béisbol. Bienvenida, Melisa. Mira, ya estoy transpirando de todo lo que es. Bienvenida, Melisa Chévez, al Espacio FAMUD. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por semejante introducción. Yo, soy Melisa, ya está. Con eso alcanza, ¿no? No, pero muchísimas gracias por recibirme y por esta iniciativa de darnos un espacio a las mujeres que estamos relacionadas al deporte, así que súper agradecida con vos, Elisa, como mi madrina, y con todo tu equipo. Gracias, Melisa. No, la verdad que es un placer tenerte acá y que la verdad nos cuentes el trabajo que venís haciendo, porque es bastante fuerte. Además, vos incursionás no solamente en el deporte de lo que es del béisbol de mujeres, sino que también trabajás como mencioné recién, en la categoría, digamos, masculina, también como entrenadora. Quiero igual que me empieces contando, Melisa, cómo fue esta transición del softball al béisbol, cómo se empezó a dar. Bien, en principio se debe a una persona que es mi colega y amigo personal, Gastón Brum, quien siempre estuvo ligado a la familia del Club Daón. Yo estaba radicada en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, que es la capital nacional del softball, entrenando a los equipos nacionales juveniles de softball femenino, como bien dijiste, en categoría U15, U18 y U20, y luego de financiamiento de ENARD, nuestro cuerpo técnico, tal y como estaba conformado, no podía seguir adelante. Nosotros teníamos un equipo interdisciplinario bastante grande y bueno, no iba a ser yo quien blandiera la espada de Damocles para romper un equipo de trabajo, así que decidí volver a vivir a Buenos Aires y Gastón ahí amablemente me sugiere empezar a trabajar en el Club Daón, que es el club porteño que más años hace que tiene la disciplina de béisbol, y trabajar con el equipo mayor masculino, en un área en particular que es la de bateo, que la transición técnica de softball a béisbol en términos de lo que es estrictamente la técnica de bateo es muy sencilla. No hay diferencias biomecánicas entre lo que sería el swing de softball y el swing de béisbol, sí hay diferencias de timing respecto de la velocidad de la bola entre uno y otro. Obviamente esa no es la única cuestión. En términos estratégicos sí se notan muchas más diferencias, porque el tiempo en el que se resuelven las jugadas... Sí. ¿Qué tiene que ver con una
una diferencia en cuanto al recorrido de la pelota, digamos, en el béisbol es más larga, la pelota en el softball es más pesada, el tema de los hombros. En realidad tiene que ver con la distancia desde la que lanzan los pitchers. En béisbol ustedes habrán visto que es el más conocido, es el que por lo menos tenemos acceso acá a ver de repente en tele por cable. Los lanzadores y las lanzadoras están encima de un montículo y lanzan con una mecánica por encima del hombro. Ese montículo está a unos 18 metros del bateador. Y en softball, el montículo no está, se lanza por debajo de la cadera y la distancia es de 14 metros en masculino y de 13 en femenino. Con lo cual, el softball es bastante más rápido, jugado obviamente esto a altísimo nivel. ¿No? Entonces, los tiempos de reacción de los bateadores en softball son sensiblemente menores que en béisbol. Luego las canchas la de béisbol es bastante más grande, la bola es más chica, entonces por eso de ahí está la diferencia en términos de la estrategia de los deportes. Y te pregunto, Melissa, ¿ya hay formado una comisión de la mujer dentro de la Federación de Béisbol? ¿Cómo es el tema de la inversión que hace hoy la Federación en cuanto a hacer crecer el béisbol femenino? ¿Hubo alguna reunión entre el presidente con jugadoras y dirigentes? Vos que estás, ¿no? Como de alguna manera, como tu rol de entrenadora, ¿no? Y liderando un espacio, ¿qué sabes en cuanto a la inversión que hace hoy la Federación en el béisbol femenino? Mira, tengo entendido que esto está, digamos, camino a suceder. Sí sé que en la Liga Metropolitana de Béisbol, que es la liga que se juega aquí en Capital Federal, y con equipos de conurbano bonaerense también, ya están bastante avanzados en la inclusión de mujeres en la comisión directiva y en la conformación de un departamento de la mujer. En términos de Federación Nacional, si te digo, te miento, porque no estoy al tanto de que algo así esté sucediendo. Sí, el año pasado avanzaron bastante en términos de ser representativos de la coyuntura actual del deporte y crearon la Comisión de Atletas, dentro de la cual hay atletas mujeres. Bien, bien. ¿Y vos sos la única entrenadora ahora que entrena, digamos, en un equipo masculino de categorías mayores, o las demás entrenadoras que existen, digamos, a lo largo del país son solamente del béisbol femenino? Y acá se presenta algo medio extraño. Por un lado, a mí no me consta que haya otras mujeres trabajando con categoría absoluta masculina. Sí sé que hay entrenadoras trabajando con béisbol masculino y mixto en categorías inferiores. Pero en categorías mayores, yo hasta ahora no me he cruzado ninguna en la cancha, así que me gustaría aprovechar el espacio para invitarla a que se sumen. Hágalo. Sí. Para eso porque estamos llevando adelante esta ruptura de la tradición por ahora en soledad. Espero que el proyecto también de la diplomatura, donde tenemos un alumnado que las mujeres alcanzan entre el 37 y el 40% de la totalidad, que es bastante esperanzador para lo que se viene. Y en términos de béisbol femenino, lo que sucede es muy raro, porque los entrenadores son hombres, ¿no? En realidad es raro para mí, ¿no? Y quizás para los que estamos hace mucho tiempo en el deporte, ya no es tan raro, ¿no? Esta cuestión de que se da por sentado que son los hombres los que más y mejor saben de deporte femenino. Sí. ¿Y los lugares del país donde se juega béisbol actualmente? Porque yo sé, Melissa, que vos haces un trabajo bastante importante en las provincias de scouting. De hecho, estuviste apoyando, concentraste con las chicas de Salta.
cosa que es raro, ¿no? Porque Salta la competencia es específicamente de softball, hasta que el año pasado por primera vez se formó el club de la liga de béisbol salteña, que compitieron contra una liga cordobesa. Eso fue toda una novedad, porque de pasar del softball al béisbol, ¿no? De que no había, porque como mencionabas al comienzo de la entrevista, el plato fuerte, digamos, eran Entre Ríos, y en cuanto a competencias también internacionales. Bueno, ¿en qué otras provincias se empieza a dar y empiezan a crecer el béisbol femenino, como para que tengamos, ¿no?, un panorama de qué otras provincias, además de Córdoba, Salta, Entre Ríos y Buenos Aires, se está trabajando en estas ligas y se está haciendo este trabajo fuerte, ¿no? Sí, bien, para hacerle honor a la tradición pelotera en Argentina, el béisbol tiene 3 ligas madre en Argentina. Una es la Liga Metropolitana, otra es la Liga Cordobesa y otra es la Liga Salteña. Luego hay ligas en formación, ¿sí?, como en Trelew, en Rosario, en San Luis, pero lo cierto es que esos 3 lugares son tradicionales: Salta, Córdoba y Buenos Aires. Y de ahí sale la inmensa mayoría de los peloteros de selección. En el softball es bastante más federal, ¿sí? Se trabaja mucho en Provincia de Buenos Aires, tienen ligas en Capital, en La Plata, en Olavarría, en Junín, en Bahía Blanca, en La Pampa. Se está reactivando Mendoza con un movimiento muy fuerte. En Santiago del Estero el año que viene se va a hacer un mundial. Entonces, en términos de federalismo, es bastante más abarcativo el software. Y cuando nosotros trabajábamos con la selección nacional, no esperábamos a que las chicas vinieran a nosotros, sino que nosotros íbamos a buscar a las chicas trabajando como lo hacíamos nosotros en edades muy sensibles. Preferíamos ir, conocerlas a ellas, conocer su entorno familiar, conocer el entorno en el que realizaban la práctica deportiva y ver de qué manera se podían acoplar al gran proceso, que era un proceso más de desarrollo que selectivo, porque en esas categorías difícilmente la mira esté puesta en el resultado deportivo, sino en el desarrollo a largo plazo y constitutivo de un atleta y de una deportista. Sí. Bueno, eso que mencionaste es importante, ¿no? Más que nada, Melissa, porque para desarrollar algo que recién empieza, ¿no?, como el béisbol femenino y que empieza a dar sus primeros pasos, tenés que hacer, ¿no?, como excepciones al principio hasta que se consolide, ¿no?, una liga femenina en todas las categorías. Entonces, al tener en cuenta que es una disciplina nueva para todo el mundo, tenemos hoy una oportunidad importante para que el béisbol femenino crezca, ¿no? Por ejemplo, esto de implementar que cada club incluya a 2 nenas para que jueguen en inferiores masculinas, y con esto logramos que las chicas jueguen, ¿no?, desde los 10 años. Yo, por ejemplo, buscando, encontré que en México, en los torneos nacionales de varones, la federación obliga a los equipos a llevar 2 mujeres en todas las categorías. Entonces, esto indica una decisión clara, ¿no?, de que se quiere desarrollar dicho deporte. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, yo creo que no hay que tener miedo de copiar, ¿no?, esto de la duplicación. Acá tengo entendido que las divisiones menores de los clubes en la metro, como mencionabas vos recién, algo de eso se está aplicando, ¿no? Sí, tanto en softball como en béisbol, si bien las categorías tienen distinto nombre, se manejan más o menos las mismas franjas etarias. Son hasta los 16 años de los deportistas, son mixtas. Con lo cual, ahí hay espacio para las chicas. La diferencia entre el softball y el béisbol es que a partir de los 16 años cumplidos las chicas en el béisbol, ya no pueden seguir jugando con su equipo mixto tal y como estaba. Y esa transición, o sea, cuando de un equipo, claro, de un equipo mixto a tener un equipo completo de mujeres para participar en la liga, ahí hay muchas chicas que de repente
Si quieren continuar con la práctica deportiva, tienen o bien que cambiarse de club, ¿sí? O en realidad lo que termina sucediendo es que a muchas de ellas las terminamos perdiendo, porque las desarraigan de manera compulsiva de su ámbito, de su grupo de trabajo. Sin embargo, hay un fundamento de por qué las chicas a partir de los 16 años no pueden seguir jugando mixto, y es un fundamento, te diría, fisiológico. Ya se empieza a notar mucho la diferencia de fuerza entre las chicas y los chicos a esa edad. Ya dieron todo su salto de testosterona, entonces para las chicas se empieza a tornar peligroso seguir jugando con varones, que a los 16 años muchos ya tienen la fuerza constitutiva de un adulto. Claro, claro. Por esa, digamos, es uno de los fundamentos por los cuales entrenan hasta los 15 años, pueden entrenar, digamos, con varones o armar, y de digamos, ahí pasan a categoría mayor. Claro. Pero en las categorías mayores ya se suelen dar más una división, o sea, el béisbol femenino por un lado y el masculino por otro. Correcto. Bien. Háblame, Meli, de la Fundación Rumi, que sé que trabaja en un plan de desarrollo de béisbol en las escuelas y tiene un programa de proyección internacional. Contame más de eso. Sí, bueno, Rumi, que es una fundación para el deporte, es un proyecto llevado adelante por Roberto Braccini, que es un soñador realmente, y se acercó a la práctica deportiva del béisbol fundamentalmente por ser el papá de Luca, que empezó jugando desde muy chiquito, y se dio cuenta que podía hacer mucho más que ir a la cancha y acompañar a su hijo, que a su hijo y a sus compañeros podía acompañarlos desde un lugar mucho más holístico. La Fundación tiene distintos programas en acción. Uno de ellos es el de béisbol en las escuelas, que nosotros, por este contexto de pandemia, tuvimos que posponer hasta el año entrante. Rumi tiene sede actual en el Club Daom, con lo cual ya habíamos avanzado en las negociaciones con las escuelas linderas al club. Para quienes no conocen dónde está el club, está en Bajo Flores, lindero al barrio 1114, el parque más cercano que tiene también es Parque Chacabuco. Entonces es una sede ideal porque hay una afluencia importante de chicos y de chicas en edad de iniciación deportiva. Yo no tengo dudas que a partir del año que viene ese programa se pondrá en acción, con el sueño de masificar las disciplinas por intermedio del Baseball 5, en principio, y luego está el programa de desarrollo de prospectos, que es un programa que va avanzando en cantidad de chicos que se van sumando y se los desarrolla en un formato de élite, porque ellos entrenan doble turno casi todos los días de la semana. En cada turno de entrenamiento tienen un especialista, o sea, tienen un nutricionista a cargo, disponibilidad de una psicóloga deportiva, entrenadores específicos de cada una de las habilidades que tienen que desarrollar en el deporte con el sueño profesional. Es decir, Rumi lo que pretende es colaborar con el sueño del primer argentino en Grandes Ligas. No voy a mentir y no voy a pasar por alto que Argentina ya ha tenido jugadores firmados para equipos de Grandes Ligas y han jugado hasta ligas menores, ¿sí? Pero ninguno hasta ahora se ha metido en el circo grande, en ese que nosotros vemos por canal. El sueño de Rumi es ayudar a nuestros peloteritos a cumplir ese sueño. Sí. Bueno, la verdad que es un gran proyecto el que llevan adelante, Meli. Esta es la parte, porque se nos pasa muy rápido la entrevista,
A mí nunca me alcanza el tiempo. Y además tengo que abrir panel para que cualquiera de los chicos te haga una pregunta, Meli, antes del cierre. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Melissa? Santiago Caruso te saluda. Perdóname si te corté, ¿querías decir algo? No, hola. Ah, perdón. Hola, Santiago. Hace algunos programas tuvimos a Víctor Aramayo en el programa de ADN Deportivo. Él es, jugador de béisbol y está impulsando una modalidad que es el béisbol 5, que también se practica de forma mixta. Yo te quiero preguntar si esto también es una manera como de impulsar a que también las chicas se acerquen al béisbol, al softball y estos deportes. Sí, definitivamente. Con Víctor, nosotros lo conocemos en el ambiente como el mono. Fuimos colegas cuando el año pasado cursamos juntos el MOSO, el curso avanzado en gestión deportiva del Comité Olímpico Argentino, y trabajamos mucho sobre el desarrollo de Béisbol 5 acá en Argentina. Es tal y como decís vos, una oportunidad tremenda, porque es un deporte en sí mismo, ya está incluido en el programa de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, y además es la iniciación deportiva perfecta para las versiones tradicionales de nuestro deporte, sea softball o béisbol, porque la dinámica del juego está presente, la dinámica más básica del juego está presente. Entonces, esta es una disciplina que es rapidísima, ¿sí? Los partidos se terminan jugando entre 20 y 30 minutos, cuando pensá que, no sé, un partido de softball dura quizás entre 1 hora y media y 2 horas, y uno de béisbol a partir de 3 horas. Y como te decía, es obligatoriamente mixto, vos tenés que tener en todo momento al menos 2 mujeres en cancha. Y bueno, es una oportunidad tremenda que tendremos que tomar quienes trabajamos en los clubes para que esta disciplina, que seguramente se empiece por desarrollar en las escuelas, en los patios de las escuelas, porque no necesitas más que una pelotita, podamos captar, ¿no? Y retener a tantas nenas como podamos, porque verdaderamente es una deuda muy grande de los dos deportes, tanto del softball como del béisbol, el desarrollo de sus ramas femeninas. Pensá que en softball somos campeones del mundo masculino y oro panamericano, y nuestros representativos femeninos luchan siempre ahí, están haciendo podio sudamericano. O sea, todavía ese salto de calidad en términos de calidad de juego y de competencia está por darse. Claro. Meli, ¿cómo te va? Buenas tardes, soy Ariel Chita Ludueña. En particular, para poder llegar a ese nivel, ¿qué crees que es lo que falta? ¿Qué crees que hay que hacer como para poder que la rama femenina pueda llegar a esos niveles? Justamente equiparar, porque también es importante, porque vos cada vez que tenés un logro deportivo o tenés un podio, empezás a masificar el deporte, la gente se empieza a interesar por la disciplina y en definitiva es lo que termina siendo justamente masiva al deporte en particular. Bueno, primero, hola, buenas tardes, Ariel. Y creo que hay una conjunción muy grande de cosas. Por un lado, hace falta una decisión política de parte de las autoridades nacionales, y no me quiero quedar solamente con las autoridades específicas de estos deportes. Me parece que es bastante más amplia y bastante más profunda la decisión que hay que tomar. Por eso yo celebro que hoy tengamos un Ministerio de la Mujer, que tengamos una Secretaría de Deporte mujer, por primera vez en la historia, porque es una señal irrevocable de que al menos hoy empezamos a discutir en una arena más grande estas desigualdades, ¿no? Que tienen que ver con el acceso a la práctica deportiva y la permanencia en la misma. ¿Sí? Las estadísticas de deserción deportiva femenina posteriores a la culminación de la etapa de educación secundaria
son bastante más altas que en los varones. ¿Sí? Entonces, esto a las claras muestra que esta desigualdad no es específica de algunos deportes, sino que es general. Y por otro lado, en el caso del softball femenino, es justo decir que es probablemente la disciplina femenina más jugada del mundo. Entonces, jugar un Panamericano de softball, y yo he jugado 5, es probablemente más complejo en términos deportivos que jugar un mundial, porque de repente en un mundial te toca en tu grupo un equipo de otro continente en donde no esté tan desarrollada la disciplina, y vos ahí tenés un partidito para ganar y meterte de repente en la siguiente ronda. En América es tremendo. La competencia en un Panamericano de softball, de repente se te presentan 17 equipos, y salvo los 3 primeros, que son Estados Unidos, México, Puerto Rico, y ahí se puede llegar a meter Canadá, el resto se pueden ganar todos entre todos. Entonces es muy, muy compleja la escena del softball femenino. Con el béisbol femenino pasa lo contrario. Es un deporte, el béisbol femenino, que está en desarrollo en el mundo entero. Es una disciplina tradicionalmente masculina. Entonces, yo creo que mirando para adelante y proyectando a futuro, a ver qué opciones, ¿sí?, de pegar un batacazo en términos de desarrollo del deporte femenino en Argentina, y la opción clara es el béisbol. Porque en el mundo se está desarrollando de manera pareja, están todos arrancando. ¿Sí? Perfecto. Y sí, creo que Melissa, el trabajo que haces en ambos deportes es fundamental para eso, así que fue un placer tenerte en este espacio, nos quedábamos cortos de tiempo, pero la verdad nos encantó tenerte y que nos hayas dado este panorama del béisbol y del softball y de cómo hacer para crecer, que este deporte crezca, así que como siempre digo, desde Espacio FAMUD estamos abiertas a colaborar en las herramientas que haga falta para que este deporte siga creciendo, así que desde acá tienen todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, Melissa, por compartir tus conocimientos acerca de este deporte tan lindo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque esto que ustedes hacen, no sé si toman real conciencia de cuánto sirve, ¿sí? Que nos den voz a quienes nos dedicamos a la práctica del deporte amateur y de deportes que no son masivos aún en Argentina. Pudiendo, yo verdaderamente quiero destacarlo, porque pudiendo hablar con facilidad de los deportes que ya están instalados en la agenda, que nos dediquen un momentito a nosotros, que nos dedicamos a hacer lo que históricamente ha hecho Argentina, que es ser punta en deportes de equipo. La verdad que es muchísimo, siempre suma, así que cuenten conmigo para lo que necesiten, y desde ya agradecerles fuertemente este espacio. Nosotros a vos, Meli, muchísimas gracias. Chao, Melissa, gracias. Muchas Chao, gracias. Hasta luego. Melissa Echeveste ha pasado por aquí. Eli, la verdad que ha sido una columna muy linda. Ampliamos el campo deportivo, como digo siempre yo, nos metimos en el mundo del béisbol y del softball. Gracias una vez más, seguramente ya la semana próxima nos volvamos a encontrar. Nos vemos la semana próxima, chicos, gracias. Hasta luego. Igualmente. Ha pasado Eli Acosta con su segundo espacio FAMUD de esta semana. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos para cerrar este programa de día jueves. Tremendo programa hemos tenido en el día de hoy. Pausa y ya volvemos.